Saludos a toda la comunidad del último huésped. Me llamo Remedios y crecí en un basurero. Lo digo así porque es la verdad. Para muchos eso suena a miseria, pero para mí era mi hogar. Era lo que conocía y lo que veía todos los días. Vivía con mi mamá, mi papá y mi hermanito, que en ese tiempo apenas tenía 1 año. Nuestro mundo estaba hecho de cosas viejas, cosas rotas, cosas que otros tiraban pero que nosotros usábamos como si fueran nuevas. No teníamos agua corriente ni electricidad. No teníamos ventanas de vidrio ni puertas con cerradura. Nuestra casa estaba hecha de pedazos de lámina, lonas rotas, tablas torcidas y lo que mi papá lograba juntar. Aún así, mi mamá siempre mantenía todo lo más limpio posible. Decía que si ya estábamos rodeados de basura, al menos el interior debía sentirse diferente. Mi mamá se llamaba Cielo. Era una mujer de cara serena, delgada, con el cabello amarrado casi siempre en un chongo apretado. Nunca alzaba la voz. Se levantaba temprano, hervía agua en una olla de fierro vieja y con eso nos bañaba con una jícara. A veces solo alcanzaba para uno y había que esperar. Ella no tenía mucho, pero nos cuidaba con lo poco que había. Recogía ropa que encontraba en buen estado y la lavaba con jabón en polvo que le regalaban en la tienda del pueblo. La colgaba en una cuerda entre 2 palos. Aunque a veces llovía y todo se volvía a ensuciar, ella no se rendía. También nos preparaba de comer con lo que hubiera. Unas veces era arroz con tortillas duras y otras veces eran verduras que alguien le regalaba. Pero jamás nos dejó pasar hambre. Siempre buscaba la manera. Mi papá se llamaba Jacinto. Era un hombre moreno, de manos grandes y uñas negras por la tierra y el trabajo. Todos los días se levantaba antes que el sol. Cargaba su carretilla de metal, la misma de siempre, con la llanta chueca y el mango flojo. Se iba al pueblo a ofrecerse para tirar la basura de los vecinos. Les cobraba poco, a veces solo le daban lo que quisieran. Pero él aceptaba sin decir mucho. También separaba plásticos, metales, vidrios o lo que se pudiera vender por kilo. Yo a veces lo acompañaba. Me gustaba ver cómo saludaba a la gente sin esperar respuesta. Caminábamos entre bolsas rotas, moscas, perros flacos y humo saliendo de montones de basura quemada. Era feo, pero para mí no lo era. Era parte de la vida. Mi hermanito se llamaba Emiliano. Apenas estaba aprendiendo a caminar. Gateaba entre costales vacíos, se enredaba en las cobijas o se paraba sujetándose de las cubetas. Mi mamá decía que era un niño fuerte. Lo cuidaba como si fuera de cristal. Le cantaba bajito para dormirlo. A veces yo también lo cuidaba. Jugábamos con lo que encontrábamos. Una muñeca sin brazo, un coche sin llantas, un espejo roto. Esas cosas eran juguetes para mí. No me sentía pobre. No me daba cuenta de que mi vida era difícil. Para mí era normal. Mi mamá decía que mientras estuviéramos juntos y con salud, todo iba a estar bien. Yo le creía. Ella era buena. Siempre obedecía a mi papá y casi no salía sola. Solo iba al pueblo cuando él la acompañaba. Decía que era mejor así. No teníamos reloj ni calendario. Los días pasaban todos iguales. A veces hacía calor y todo olía más fuerte. A veces llovía y se hacían charcos negros que tardaban días en secarse. Pero la gente tira más que basura. En muchas ocasiones no sabemos lo que viene entre los escombros. Nunca fui a la escuela. Mi mamá me decía que pronto, que en unos días más. Yo preguntaba poco porque entendía que la vida no era fácil. Aún así, había momentos en que me daba muchas ganas de ir. Cuando salía con mi papá a trabajar, lo veía claro. Caminábamos por las calles, pasábamos frente a escuelas donde los niños salían con sus mochilas bien puestas en la espalda. Caminaban riendo, a veces corriendo, como si el camino fuera una aventura. Me daban ganas de irme con ellos, de seguirlos, de ver qué había más allá de la reja de la escuela. Me los imaginaba sentados, escribiendo, escuchando cuentos o haciendo dibujos. Yo quería eso. Cuando acompañaba a mi papá y él se detenía en alguna tienda o casa a recoger la basura,
A veces salían personas a hablar con él. Le daban bolsas o cosas que ya no usaban. Algunos me preguntaban si yo ya había comido. Yo solo los miraba. No sabía qué decir. Me daba pena contestar. Me quedaba callada, parada detrás de la carretilla. Muchas veces me regalaban algo, una fruta, un pan o una botellita de agua. Yo siempre lo agradecía. En otras ocasiones le daban a mi papá bolsas grandes de despensa con productos que sobraban o que estaban por caducar. Traían arroz, frijol, pasta, algunas galletas y cosas que no conocíamos. Cuando llegábamos a casa, mi mamá abría las bolsas con cuidado. Parecía abrir un regalo. A veces venían dulces o productos de olor bonito. Había jabones, papel higiénico, pasta de dientes o toallitas. Todo eso era un lujo para nosotros. Aunque mi mamá nos diera de comer todos los días, siempre me quedaba con ganas de más. No era culpa de ella, era solo que nunca era suficiente. Por eso cuando alguien nos daba algo, aunque fuera una manzana vieja o una bolsa de arroz abierto, para mí era como un tesoro. Comía lento para que me durara, y si algo tenía sabor dulce, lo guardaba en la boca lo más que podía. Una tarde me alejé un poco de la casa. Mi mamá estaba cocinando con una leña húmeda que no prendía bien, y al mismo tiempo cuidaba a mi hermanito que lloraba sin parar. Me dijo que no me alejara mucho, así que me fui a caminar entre los montones de basura cerca de donde siempre jugaba. Era común que los perros me rodearan o que las moscas hicieran un zumbido constante en el aire. Yo ya estaba acostumbrada a eso. Caminaba con cuidado, buscando algo que me llamara la atención. Fue entonces cuando lo vi. Era un niño. Estaba sentado casi al fondo de un montón, cerca de una bolsa negra que se veía rasgada y tenía un líquido extraño que se deslizaba por la tierra. El niño estaba de espaldas y parecía muy concentrado en abrir la bolsa. Tenía una camiseta rota y su piel se veía sucia, como si llevara días sin bañarse. Lo que más me llamó la atención fue que los huesos de su espalda se marcaban mucho. Se le notaban las costillas. Parecía muy flaco, más que yo. Me pareció raro verlo ahí. Nunca había visto a otro niño solo en el basurero. Me acerqué con cuidado. Tenía curiosidad. Pensé que podía jugar con él. Tal vez era nuevo o tal vez vivía por ahí y nunca lo había visto. Al principio no me respondió. Solo se esforzaba en abrir más la bolsa. Cuando estuve a pocos pasos, sentí el olor. Era un olor muy feo, como a perro seco bajo el sol. Me hizo cerrar los ojos y taparme la nariz. El niño volteó despacio. Lo primero que vi fue su cara llena de algo verde oscuro, como si estuviera embarrado de lodo podrido. Luego me miró directo a los ojos y me sonrió. No tenía dientes, solo unas encías extrañas y oscuras, y unos cuantos dientes podridos que parecían a punto de caerse. Sus ojos eran de un azul profundo, como si tuvieran agua adentro. Me hizo una seña con la mano para que me acercara. Yo no supe qué hacer. Me quedé quieta. Sentía algo raro en el estómago. Me incomodaba su forma de mirarme. Él balbuceó algo, pero no le entendí. Le dije que hablara más fuerte. Me volvió a decir que me acercara. Su sonrisa se volvió más grande, muy larga. Tan larga que me pareció imposible que alguien pudiera sonreír así. Abrió más la bolsa, metió las manos y sacó un líquido café espeso. Se lo llevó a la boca como si fuera algo delicioso. Me dijo que probara, que estaba bueno. Yo no me moví. El olor era cada vez más fuerte y el líquido parecía chocolate. Pero algo en mí sabía que no lo era. Lo vi meterse las manos casi completas a la boca. No entiendo cómo lo hacía. Tragaba como si tuviera mucha hambre, pero también como si estuviera disfrutando lo que comía. Me empezó a doler el estómago. Era un dolor feo, como si algo me apretara desde adentro. Di un paso para atrás, luego otro. No quise correr, pero mi cuerpo me decía que ya no debía estar ahí. Empecé a caminar de regreso a la casa. Me sentía rara, como si algo se me hubiera pegado a la piel. Cuando llegué le conté a mi mamá. Ella dejó lo que estaba haciendo y me siguió.
Caminamos hasta el lugar donde lo había visto. La bolsa negra seguía ahí, toda abierta. El olor seguía siendo fuerte, pero el niño ya no estaba. Mi mamá no dijo nada, se acercó con cuidado, tapándose la boca. Vio lo que había dentro de la bolsa y se le cambió la cara. No me dijo qué era, solo me tomó del brazo y me dijo que nos fuéramos. Su cara estaba pálida, nunca la había visto así. Esa noche no dormí bien. Me pregunté muchas veces qué era lo que había en esa bolsa y por qué ese niño lo estaba comiendo. No encontré respuesta, pero ese pequeño se pegó a mí y no quería dejarme ir. Esa semana empecé a soñar con el niño. Al principio no le di mucha importancia, pensé que era por lo que había visto, pero con los días se volvió más raro. Me despertaba cansada, como si no hubiera dormido nada. Sentía una presión en el pecho, como si algo pesado se me subiera encima. Me costaba respirar. Había noches en las que despertaba de golpe porque sentía que alguien me tapaba la boca y la nariz. Era como si estuviera ahogándome sin moverme. En los sueños el niño entraba a la casa. Siempre era de noche. La puerta se abría sola, o a veces lo veía parado junto a la lámina que usábamos como pared. No decía nada al principio, solo me miraba con esos ojos azules que brillaban en la oscuridad. A veces escupía dientes, los dejaba caer en el suelo uno por uno. Otras veces se arrastraba por el piso y se abrazaba a mis piernas. Me hablaba pero no le entendía. Movía la boca sin hacer sonido o decía palabras al revés. Me despertaba temblando. A veces me dolía el estómago. Me costaba trabajo volver a dormir. Me tapaba hasta la cabeza, pero aún así lo sentía cerca, como si siguiera ahí, como si no hubiera terminado el sueño. Empecé a tener miedo de dormir, no quería cerrar los ojos. Lo peor era que en ocasiones no sabía si estaba despierta o dormida. Todo se sentía igual, incluso el olor de aquella bolsa negra bajaba por mi garganta. Una mañana le conté a mi mamá. Le dije que el niño se me aparecía en los sueños, que entraba a la casa, que me tocaba las piernas y me decía cosas raras. Ella me escuchó, pero estaba ocupada con mi hermanito, que no paraba de llorar. Me dijo que dejara de inventar cosas. Le insistí, le dije que no era mentira, que yo sabía que era real. Ella me regañó, me dijo que no anduviera diciendo cosas así, que me iba a meter miedo yo sola. Me aclaró que lo de la bolsa solo eran entrañas, que tal vez algún carnicero las había tirado, que eso pasaba. El niño seguro era algún loquito de por ahí, pero que no tenía nada que ver con lo que yo soñaba, que mejor me pusiera a ayudarla en vez de andar diciendo cosas sin sentido. Había cosas más importantes como conseguir comida, como cuidar al bebé, como mantener la casa en orden. No quería que me regañara, pero tampoco podía callarme. Los sueños seguían, cada vez más feos, cada vez más reales. Una tarde mis papás se fueron al pueblo. Tenían que hacer un encargo y preferían no llevarnos. El sol estaba muy fuerte y mi hermanito había estado algo enfermo. Tenía fiebre y sudaba mucho. Mi mamá dijo que era mejor dejarlo descansando, que yo lo cuidara y que no saliera para nada. Me dejó algo de comida y se fueron. Me quedé sola con Emiliano. Él dormía en el colchón que teníamos junto a la mesa, con la cara roja y el cuerpo mojado de sudor. Se movía un poco, pero no despertaba. Una señora del pueblo me había regalado un libro para colorear. Era viejo, pero aún tenía páginas limpias. Lo puse sobre la mesa y me senté a pintar. Me gustaba concentrarme en eso porque me hacía olvidar los olores, el calor y el zumbido de las moscas. Dibujaba con la cara pegada al papel, usando unos colores chiquitos que también me habían regalado. No pensaba en nada, solo en quedarme dentro de esas figuras que llenaba con cuidado. Fue entonces que lo vi. Por el rabillo del ojo noté que Emiliano se movía. No era raro porque a veces se acomodaba mientras dormía, pero esta vez fue distinto. Su piernita se levantó despacio, como si algo la estuviera jalando. Me quedé congelada. Sentí un escalofrío en la espalda que me recorrió hasta las manos.
Volteé por completo y vi cómo su pie se deslizaba por el colchón. No era un movimiento normal, era como si alguien lo estuviera arrastrando con suavidad. Me levanté como pude, pero las piernas me temblaban. No podía dejar de ver cómo el pie de Emiliano se estiraba y luego se levantaba más. El colchón se hundía donde estaba él, y luego su cuerpo fue jalado de golpe. Cayó al suelo con un movimiento seco. No teníamos cama, el colchón era lo único que usábamos para dormir. El ruido me sacudió por dentro. Emiliano se despertó llorando, gritando como nunca lo había escuchado. Yo corrí hacia él para cargarlo, pero algo lo volvió a jalar hacia la esquina de la casa. Su cuerpecito fue arrastrado por el suelo de tierra. Su pancita raspó con las piedras y el polvo. Él gritaba, yo también. Me lancé como pude, lo tomé entre mis brazos y tiré hacia atrás. Algo lo seguía jalando. Era como si yo jalara de un lado y eso jalara del otro. Pero lo abracé con fuerza, lo apreté contra mi pecho. Logré sacarlo, corrí con él fuera de la casa sin pensar. Salí descalza tropezando con los costales y la basura. Lo único que quería era alejarme. Nos quedamos afuera los dos. Él lloraba con los ojos cerrados. Su vientre estaba rojo, raspado, lleno de tierra. Yo no podía dejar de temblar. No sabía qué había pasado. No entendía qué había visto, pero lo abracé con todas mis fuerzas. No dejaba de mirar la entrada. Cuando mis papás regresaron, me vieron sentada afuera con Emiliano en brazos. Los dos seguíamos sucios, yo con la cara manchada de tierra y él con la pancita toda raspada. Mi mamá corrió hacia nosotros y empezó a revisarlo. Mi papá no preguntó mucho, solo nos vio y me gritó. Me dijo que qué había hecho, que cómo se me ocurría dejar que el niño se lastimara así. Yo intenté explicarlo, pero no me creyeron. Me jaló del brazo y me empujó hacia adentro. Mi mamá no dijo nada, solo miraba al bebé con preocupación. Me regañaron fuerte. Mi papá me gritó todo el resto de la tarde. Me dijo que si algo le pasaba a Emiliano iba a ser mi culpa. Esa noche fue peor. Mi hermanito empezó a vomitar un líquido oscuro. Era espeso, casi negro. Tenía un olor muy fuerte, como podrido. Mi mamá lo tomó en brazos y se puso a llorar. Mi papá se asustó. Decidieron llevarlo al médico del pueblo, aunque no teníamos dinero. Por suerte el doctor de allá siempre les ayudaba. Era un señor ya mayor que decía que no cobraba si veía que de verdad no podían pagar. Siempre había sido bueno con nosotros. El doctor revisó a mi hermanito y dijo que tal vez era algo que había comido, que podía ser alguna infección, algo que no alcanzaron a ver. Le dio medicina y suero. Mi papá volvió a mirarme con ese coraje que no se me olvida. Me dijo que era por no cuidarlo bien, que a saber que había agarrado del suelo. Mi mamá no me defendió, solo me pidió que ya no lo dejara solo nunca más. Yo no quise decir nada. Desde entonces me sentía rara en la casa. Ya no podía estar sola, ni siquiera cuando salían por poco tiempo. Me daba miedo, sentía como si algo me mirara desde algún rincón. Todo se había puesto más silencioso, más pesado. Me daban escalofríos sin razón, me tapaba hasta el cuello aunque hiciera calor. El colchón ya no se sentía seguro, ningún rincón lo era. Y entonces pasó lo que nadie esperaba. Fue una noche, mi papá nos levantó de golpe, aún no salía bien el sol. Encendió una veladora y nos dijo que nos quedáramos quietas. Mi mamá le preguntó qué pasaba, pero él solo decía que hicieran silencio. Tenía los ojos muy abiertos, se le notaba el miedo en la cara. Dijo que había visto algo, una criatura en la casa. Lo aseguró con voz baja pero temblorosa. Nos miró a las dos y dijo que era como un niño, que estaba agachado en una esquina, pegado a la pared, que clarito lo vio, que tenía cuerpo de niño pero se movía como un animal, como una tarántula, con los brazos y piernas torcidos, y que se deslizaba por las paredes como si no pesara nada. Decía que incluso en la oscuridad pudo ver cómo se arrastraba, cómo se trepaba por las esquinas con movimientos raros, como una araña enorme. Obviamente no encontramos nada,
ni siquiera a los alrededores. Todo estaba tranquilo. Solo el sonido de las moscas, que cada vez se hacía más fuerte. Después de esa noche en que mi papá vio eso, empezaron a pasar cosas más extrañas. Lo primero fue el llanto. Un llanto que no era de Emiliano. La primera vez lo escuché muy bajito, como si viniera de lejos. Era de madrugada, todos dormían. Me desperté porque me dolía un poco el estómago y sentí la necesidad de abrir los ojos. Todo estaba oscuro, solo se escuchaba el viento afuera. Fue entonces cuando lo oí. Era un llanto suave parecido al de un bebé, pero tenía algo raro. Como si lo arrastrara el aire, como si se quebrara en pedacitos mientras se alejaba. Me acerqué a mi mamá, que dormía junto a Emiliano. Le pregunté qué era ese ruido. Ella no se movió mucho, solo me dijo en voz muy baja que me callara. Ni siquiera abrió los ojos. Me abrazó con el brazo y me apretó contra su cuerpo. Me quedé así, escuchando cómo aquel llanto desaparecía poco a poco. No era mi hermanito. Él dormía profundamente con los labios secos y la carita roja. Aquello venía de afuera y no sonaba como algo normal. La siguiente noche volvió, pero esta vez era distinto. Se escuchaba más cerca, el mismo llanto suave, tembloroso, como si pidiera ayuda. Pero no era constante, se movía. A veces parecía que venía del basurero, luego más cerca, luego justo al lado de la casa. Y de pronto ya no se escuchaba. Era como si caminara por los alrededores buscando algo, como si supiera dónde estábamos, pero se detuviera justo antes de entrar. Y eso era peor, porque nos dejaba con la duda, con el miedo pegado a la piel. Nuestra puerta no era una puerta de verdad. Era solo una lámina pesada, sostenida por unos alambres oxidados y una piedra. No cerraba bien. Cada vez que el viento soplaba fuerte se movía y rechinaba. La tercera noche, cuando el llanto volvió, se escuchó del otro lado de la lámina. Fue claro, era como si el bebé estuviera parado justo afuera. Me congelé, el pecho se me apretó tanto que no podía respirar bien. Los ojos se me llenaron de lágrimas sin que me diera cuenta. El lamento era tan feo, tan triste, pero al mismo tiempo tan frío. No parecía humano, me ponía mal, sentía que algo malo estaba por pasar. Me tapé la cabeza con la sábana, pero el sonido seguía ahí. Era imposible no escucharlo. Lo peor fue una noche en que Emiliano se despertó llorando. Se quejaba con la voz ronca, como si no pudiera más. Yo intenté calmarlo, lo abracé, le dije que todo estaba bien. Mis papás también se levantaron, le ofrecieron agua, lo mecieron, nada lo calmaba. Y entonces pasó algo que nunca voy a olvidar. Afuera, justo detrás de la pared donde estaba el colchón, empezó a escucharse otro llanto. Era como si alguien repitiera el llanto de Emiliano. Era el mismo, igualito. Cada que él se quejaba, la cosa de afuera lo imitaba. Al principio pensamos que era una coincidencia, pero luego nos dimos cuenta de que no. Era como una burla, como si se divirtiera copiándolo. El llanto se volvió más agudo, como el de un gato cuando se pelea. Luego bajaba como si se burlara. Todo era muy macabro, muy oscuro. Sentíamos que algo rodeaba la casa, algo que conocía nuestro miedo, y que cada noche se acercaba un poco más. Después de esas noches tan feas, mi papá ya no quiso dejarnos en la casa cuando salía. Dijo que era mejor que fuéramos todos. Aunque fuera pesado llevar al niño con fiebre, era peor quedarse ahí. Él empujaba la carretilla como siempre, pero ahora mi mamá también ayudaba. Separaba los plásticos o pedía cosas en las tiendas, y yo los acompañaba en silencio, con Emiliano en brazos o caminando a su lado. Afuera el ambiente era más tranquilo. El sol pegaba fuerte y había mucho polvo, pero al menos se sentía normal, no como dentro de nuestra casa. Mi mamá aprovechaba esos recorridos para pasar por la iglesia. No hablaba con nadie, solo entraba, se hincaba frente a una imagen de la Virgen y se quedaba callada, moviendo los labios sin hacer ruido. A veces nos tomaba de las manos y pedía que rezáramos con ella. Otras veces solo decía que le pidiéramos a Dios que lo que fuera que andaba en la casa se alejara.
Siempre decía lo mismo, que no lo quería cerca del niño, que era muy chiquito, que ya no sabía qué hacer. Yo no entendía muchas cosas, pero sentía que ella tenía miedo. Y si mi mamá tenía miedo, entonces sí era grave. Cuando volvíamos a la casa todo cambiaba. Emiliano ya no era el mismo. A veces no quería entrar. Se ponía inquieto como si algo le picara. Lloraba por todo, se enojaba, tiraba las cosas. Mi mamá lo abrazaba fuerte y trataba de calmarlo, pero a veces no podía. Había ratos en los que parecía mejorar. Jugaba un poco, se dormía, se reía, pero luego volvía a llorar. Y cada vez que lo hacía, miraba hacia la misma esquina, siempre la misma, justo al lado del colchón. Yo también sentía que algo se quedaba ahí parado. Era una sensación en la piel, como si alguien te mirara desde un rincón oscuro. Mi mamá empezó a poner agua bendita en los rincones. La había traído del pueblo en una botellita. La echaba con los dedos mientras rezaba. No dejaba de pedir que nos cuidaran. Los días pasaban y mi hermanito cada vez estaba más extraño. Se reía solo, como si jugara con alguien que no podíamos ver. A veces se le quedaba viendo a la nada, como si alguien le hiciera cosquillas. Y luego sin aviso empezaba a llorar, cambiaba en segundos. Se le notaban los ojos rojos, gritaba. Y cuando mi mamá lo quería calmar parecía que no la reconocía. Yo no sabía qué hacer, solo me quedaba callada, lo observaba y cada día sentía más miedo. Una madrugada nos despertamos con su llanto, no era como otras veces. Lloraba y al mismo tiempo se reía. Era un sonido horrible. Me acerqué rápido y lo vi. Estaba sentado en el colchón, con los ojos muy abiertos y la cara empapada de sudor. Reía como si algo le hiciera cosquillas y al mismo tiempo lloraba como si tuviera dolor. Mi mamá lo agarró en brazos. Lo mecía mientras rezaba, pero no se calmaba. De pronto empezó a ahogarse con su propia saliva. Se le cerró la garganta. No podía respirar. Movía los bracitos con desesperación. Mi papá lo sacó rápido de la casa. Estábamos todos en pánico. Lo pusieron boca abajo y le pegaron en la espalda. No reaccionaba. Mi mamá lloraba, yo también. Fue eterno. Hasta que por fin tosió y pudo respirar. Se calmó poco a poco. Pero esa madrugada no volvimos a dormir. Nos quedamos todos afuera, con una sábana y el miedo pegado al cuerpo. Mis padres decidieron volver con el doctor del pueblo. Emiliano no podía seguir así. Se veía más flaco, más débil, y su piel se estaba poniendo pálida. El doctor lo revisó con calma. Midió su temperatura, le vio los ojos, le tocó la pancita, pero no parecía encontrar nada claro. Solo negó con la cabeza como cansado. Nos dijo que era necesario hacerle unos estudios más completos, pero que eso solo se podía hacer en la ciudad, y que costaban mucho. Dijo que él ya no podía ayudarnos, no por falta de ganas, sino porque se necesitaban cosas que él no tenía. Mi papá se quedó en silencio. Solo asintió. El doctor le dijo el monto que costaban esos estudios. Yo lo vi a los ojos en ese momento. Se le borró la cara. No dijo nada, pero en sus ojos vi algo que me dolió mucho. Como una tristeza profunda, como una derrota. Mi mamá insistió en que se quedaría ahí en la pequeña clínica con Emiliano, al menos esa noche. El doctor accedió, les prestó una camita y les dio algo de cenar. Mi papá y yo regresamos a casa. Caminamos por las calles oscuras con la carretilla vacía. Yo iba detrás de él sin decir nada. No nos quedamos en la clínica porque en ocasiones la gente nos veía raro, algunos murmuraban. Supongo que era por cómo íbamos vestidos, sucios, con la ropa desgastada. A mí me daba pena, pero ya no me importaba tanto. Lo que me preocupaba era cómo mi papá caminaba más lento. Y en un momento lo escuché. Lloraba. No fuerte, sino bajito. Lloraba mientras empujaba la carretilla. Era como si no pudiera aguantarlo más. Esa noche me costó dormir. No estaba mi mamá, no estaba mi hermanito. La casa se sentía más vacía, más silenciosa. Mi padre no dijo nada, solo me apretó la mano. Me quedé dormido un rato, pero desperté de golpe.
Algo me había despertado. Era un sonido, como si estuvieran rasgando algo con una uña larga. Era un sonido delgado, como afilado. Abrí los ojos y no quise moverme. Sentí el cuerpo pesado, como si algo me empujara hacia abajo. Y entonces lo vi. La puerta improvisada de la casa, esa lámina vieja amarrada con alambres, estaba abierta, como si alguien la hubiera empujado con cuidado. Y ahí, justo en la abertura, había algo asomándose. No era una persona, tampoco era un animal que yo conociera. Tenía la piel oscura, tan oscura que resaltaba en la sombra, como si absorbiera lo poco de luz que había. Tenía un hocico largo, como el de un perro flaco, pero la forma en que movía la cabeza era rara, como si estuviera oliendo algo con calma. Su cuello se doblaba de un modo que no parecía normal. Les juro que la forma en cómo se movía era grotesca. Su cuello se balanceaba tan lento, analizando todo el cuarto. Lo peor eran los ojos. Brillaban. No con luz reflejada porque no había luz. Brillaban solos, como si tuvieran algo adentro. Y entonces hizo un sonido, una risa. Fue una risa ronca, apagada, como si le costara trabajo sacarla. Como si fuera una burla, pero sin emoción. Sentí que el alma se me salía del pecho. No podía gritar, no podía moverme. Solo apreté la mano de mi papá, que también estaba despierto, y cerré los ojos. No supe si él también lo veía, solo sabía que aquello seguía ahí. Lo sentía, lo escuchaba, seguía riéndose. Y yo deseé no volver a abrir los ojos. Al día siguiente mi papá se levantó temprano. No dijo nada sobre lo que habíamos visto en la noche. Solo me miró de reojo mientras se ponía los guaraches. Estaba más serio que de costumbre. Me dijo que mi mamá se quedaría un día más con Emiliano en la clínica, que lo estaban revisando otra vez. Me dejó algo de comida y trajo una cubeta de agua. Me la puso junto a la lámina de atrás y me dijo que me bañara, que el agua estaba limpia. Yo solo asentí. Caminé hacia atrás de la casa. El suelo estaba lleno de tierra seca y pedacitos de basura vieja, pero ese rincón era donde mi mamá me dejaba lavarme cuando había agua suficiente. El agua estaba fría, pero se sentía bien. Empecé a mojarme los brazos con las manos, limpiando el polvo que se me había pegado del colchón. Era uno de esos momentos en los que trataba de olvidar todo lo que estaba pasando. Solo quería sentirme limpia. Fue entonces cuando lo sentí. Un jalón leve en el cabello. Me quedé quieta. Pensé que tal vez era el viento o que se me había enredado algo, pero luego vino otro. Más fuerte, me hizo ladear la cabeza. Me puse de pie con rapidez. El corazón me empezó a latir más rápido. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. Solo basura, costales rotos, ramas secas. Iba a agacharme otra vez cuando me empujaron por la espalda. Caí de rodillas y la cubeta se volcó. El agua se derramó en el suelo seco, desapareciendo entre la tierra. No me dieron tiempo de reaccionar. Algo me agarró el brazo con fuerza. No era nada que pudiera ver, era solo una fuerza que me tiraba hacia atrás. Me arrastraba, yo pataleaba, trataba de sacar la mano, pero era inútil. Me estaba llevando hacia los montones de basura. El polvo se levantaba. Las piedras me raspaban las piernas. Quise gritar, pero no podía. Era como si me hubieran tapado los pulmones. No salía ni un suspiro. Solo el sonido de mi cuerpo arrastrándose. Me sacudí con desesperación. Movía la cabeza de un lado a otro. Lloraba sin hacer ruido. Mis uñas se llenaban de tierra al intentar detenerme. Desde uno de los montones más grandes de basura salió una cara. Primero asomó la frente, luego los ojos, completamente hundidos, y después la boca. Sonreía, una sonrisa enorme con los dientes pelados, como podridos. Era el niño, o parecía el niño, pero estaba viejo, muy viejo. Su piel colgaba y sus ojos estaban casi blancos, pero seguía sonriendo, y me miraba directo. Sentí que me iba a desmayar, el pecho me dolía, y justo cuando pensé que ya no podía más logré gritar. Fue un grito seco que me raspó por dentro. Me dolió la garganta, pero salió, fuerte, roto.
Mi papá apareció corriendo por un costado. Sus pasos eran rápidos. Sus ojos estaban llenos de pánico. Cuando me vio se lanzó hacia mí y justo en ese instante la fuerza me soltó. Caí de espaldas al suelo. Me dolió la cadera y la espalda. Me puse de pie como pude. Estaba llena de tierra, con los brazos arañados y la cara empapada de sudor. Empecé a llorar con un nudo en el pecho. Mi papá me abrazó fuerte, sin decir nada. Miró hacia donde yo había visto la cara, pero ya no había nada. El montón de basura estaba igual que siempre. Pero yo sabía lo que había visto, lo que había sentido. Algo me quería llevar. Esa misma tarde regresamos a la clínica. El camino se sintió más largo de lo normal. Mi papá no soltó mi mano en todo el trayecto. Yo iba callada, con la ropa sucia. Todavía me temblaba el cuerpo por dentro. Mi mamá estaba sentada junto a la camita donde dormía Emiliano. Al vernos se levantó rápido. Me abrazó fuerte. Lo raro fue que Emiliano estaba tranquilo. Respiraba parejo. Tenía el color más rosado en la cara. Mi mamá lo notó también. Dijo que desde que se quedaron en la clínica había dormido mejor, que no se quejaba tanto, que incluso había sonreído un par de veces mientras dormía. Lo miraba con ternura, pero también con confusión. Decía que le parecía extraño, como si estar lejos de la casa lo calmara. Mi papá le mostró mi brazo. A un costado cerca del codo yo tenía una marca morada. Eran como dedos, no pequeños, largos, finos. Parecían haberme apretado con fuerza. Y en ese momento mi papá empezó a contar todo a mi madre. Mi mamá se quedó en silencio, escuchando con los labios apretados. Después fue ella la que habló. Dijo que tenían que pedir ayuda al doctor. Le explicó al médico lo que había visto ese día en el basurero, cuando revisó la bolsa negra. Aseguró que eran restos de algo, que no sabía si era un animal o qué, pero que no lo había querido decir para no asustarnos. Aclaró que olía mal, que parecía descompuesto, pero que al mismo tiempo había algo raro en eso, como si no fuera solo carne, y como desde ese día las cosas empezaron a cambiar. El médico solo los escuchaba. Yo me quedé sentada al borde de la camilla con los pies colgando, mirando al suelo. Mi mamá seguía hablando. Le dijo que escuchábamos lamentos por la noche, que el niño había empezado a comportarse raro y que desde esa noche todo se sentía distinto. El doctor se quedó callado un momento. Nos miró a todos como si estuviera pensando bien qué decir. Luego habló con calma. Comentó que él podía ayudarnos en todo lo físico, pero también dijo que había cosas que escapaban de lo que él conocía. Cosas que no se podían explicar con medicina ni con estudios. Nos comentó que en el pueblo había una mujer. No era doctora, pero muchos la conocían. Sabía de plantas, de remedios, de cosas antiguas, que ayudaba a la gente cuando nada más funcionaba. Nos aconsejó que fuéramos a verla, que le contáramos todo, que tal vez ella sabría qué hacer. Mi papá no respondió enseguida, solo bajó la cabeza. Yo no dije nada, pero por dentro deseaba que fuéramos. Aunque no entendía bien qué estaba pasando, sabía que en nuestra casa ya no estábamos seguros. Esa misma tarde fuimos a verla. La curandera nos escuchó en silencio, solo dejaba que mi mamá hablara. Le contamos todo, desde el niño en el basurero hasta lo que me pasó con la cubeta. Le mostramos la marca morada en mi brazo. Cuando terminamos, la señora nos miró con seriedad. Habló con calma, como si no quisiera asustarnos. Nos dijo que lo más probable era que aquella bolsa negra, la que encontramos al principio, tenía algo raro. Tal vez un tipo de brujería o magia negra. Dijo que no podía asegurarlo porque eso no se ve a simple vista, pero que era posible. Y que esa era la clase de cosas que no se deben tocar, mucho menos abrir. Dijo que vivir en un basurero era como estar parado frente a un portal abierto, que ahí se junta todo lo que la gente ya no quiere. Ahí va a parar la energía de objetos usados, de ropa manchada, de juguetes rotos, de cosas que guardan emociones, recuerdos, dolores, tristezas. Y que muchas veces no se tira solo lo material, también se tira lo espiritual, lo que duele,
lo que contamina, lo que enferma el alma. Nos dijo que lo más probable era que alguna de esas energías se nos hubiera pegado, que tal vez no fue un solo objeto, tal vez fue todo junto, y que si no hacíamos algo eso se iba a quedar con nosotros, o peor, que iba a crecer. La curandera aceptó visitar nuestra casa. Llegó un día por la tarde, caminó con cuidado entre los montones de basura, respirando despacio, observando cada rincón con una expresión seria. No nos dijo nada al principio, solo nos pidió que estuviéramos todos juntos, que nadie se alejara. Entró al cuarto improvisado donde dormíamos y se quedó parada un rato ahí, sin moverse. Después miró a mi mamá y le habló sin enojo. Le dijo que no nos juzgaba, que entendía que a veces la vida te arrincona en lugares que uno no escoge, pero también le dijo que por el bien de sus hijos, por nuestra salud y por todo lo que estábamos viviendo, era urgente que buscáramos otro lugar donde vivir. Ese espacio no era hogar para nadie, que ahí no se podía criar a un niño. Aún así hizo lo que pudo. Sacó unas cruces pequeñas de madera y las puso en 3 puntos distintos alrededor del cuarto. Luego comenzó a rezar. Nos pidió que la acompañáramos en voz baja. Mi mamá apretó fuerte mis manos mientras mi papá se quedaba con la mirada fija en el suelo. Rezamos todos juntos, pero algo no se sentía bien. El aire no se movía. El lugar seguía siendo igual de denso, pesado, como si nada cambiara, como si la oración no pudiera atravesar lo que fuera que nos rodeaba. Regresó una segunda vez. Esta vez trajo consigo más cosas. Sacó unas hierbas secas que encendió y el humo empezó a llenar todo el cuarto. Nos limpió uno por uno. Nos pasaba las ramas por la cabeza, los brazos, el pecho. Rezaba más fuerte. Sus palabras eran firmes, no temblaba. Pero cuando terminó, nos miró con tristeza. Nos dijo que esa casa, ese lugar, estaba lleno de muchas cosas negativas, que no era solo una, eran muchas, que se sentía como un nudo de presencias mezcladas, algunas más débiles, otras muy pesadas. Dijo que hasta ahora no nos habían hecho más daño porque nosotros éramos tranquilos, nobles, que no teníamos maldad en el corazón, pero que ya no estaban quietas, que se estaban moviendo, ahora nos estaban viendo, y que los niños eran los más vulnerables. Eso que rondaba el basurero se estaba acercando cada vez más. Ya no se quedaba afuera, ahora buscaba entrar. Nos limpió de nuevo, con más fuerza, con más humo, pero ya no fue igual. Y el silencio que quedó después del ritual era espeso, como si nos envolviera. Esa noche escuchamos algo nuevo. Una voz afuera de la casa. No era un grito, era una voz que hablaba sola, como si alguien murmurara cosas para sí mismo, frases cortas, sin sentido. A veces reía, otras solo susurraba, como si conversara con algo que no estaba ahí. Nadie quiso asomarse, nadie pudo dormir. Solo nos quedamos abrazados esperando que llegara el día. La tercera vez que fuimos a ver a la curandera, ella ya no quiso volver a la casa. Nos recibió con los ojos cansados. Nos dijo que lo sentía, pero que ya no podía ayudarnos, que era mucho el desgaste, que ese lugar no se podía limpiar. Dijo que el basurero era demasiado grande, que lo que estaba ahí se había esparcido, que no era uno solo, eran muchos, y ya estaban entrando, poco a poco. Aseguró que no podía detener algo así, que eso no se iba a ir solo. Nos pidió perdón. Nos dijo que era mejor salir de ahí cuanto antes, que no era vida, que nadie debía crecer en un lugar así, y que aunque no teníamos mucho, en el pueblo siempre había una forma. Había casas abandonadas, terrenos olvidados, que si uno se movía con fe y con decisión, las puertas se abrían. Porque si no lo hacíamos ahora, tal vez después ya no podríamos hacerlo. Al final tuvimos que hacerle caso a la curandera. No fue por falta de ganas, fue porque el lugar se volvió invivible. No se podía estar ahí. Todo el tiempo se sentía pesado, como si algo nos respirara cerca del cuello. Hasta lo más simple se volvió difícil. Hasta dormir era una batalla. Y luego vinieron las moscas. Esta vez eran muchas, demasiadas. Se metían por todos lados,
No se iban con nada. Siempre zumbaban en la oreja, como si quisieran decirnos algo. Se posaban en los ojos, en los labios, en la comida. Era insoportable. No podíamos seguir así. Con ayuda del médico del pueblo, que siempre fue muy bueno con nosotros, conseguimos que nos prestaran un terreno. Estaba a las afueras, cerca del río. No era grande, pero era limpio. No había basura, solo tierra, árboles altos y algo de sombra. El aire ahí se sentía diferente. Al principio no sabíamos cómo empezar. Tuvimos que volver a hacer la casa desde cero con lo poco que teníamos. Láminas viejas, tablas, pedazos de lona, lo mismo de siempre. Pero al menos ya no estábamos entre desechos. Ya no había perros peleando entre montones de plástico. Ya no olía a quemado ni a podrido. La curandera nos ayudó a hacer el cambio. Dijo que no podíamos llevarnos todo así nada más, que había que limpiar nuestras cosas, que había que sacudir el alma. Fue más fácil esa vez, como si el ambiente le diera permiso. Hizo sus rezos, nos bendijo uno por uno. Nos ayudó a dejar el otro lugar sin llevarnos encima lo que ahí había. Y aunque esa vibra oscura no desapareció de golpe, se fue haciendo más liviana, como si el silencio de los árboles nos protegiera poco a poco. La primera noche en el nuevo terreno dormimos todos juntos, sobre costales. Había frío, sí, pero era un frío distinto. Y aunque costó adaptarse, aunque al principio todo era improvisado, la vida empezó a sentirse más sencilla. Mi mamá empezó a lavar ropa para las señoras del pueblo. Iba por las mañanas con su cubeta y regresaba por la tarde con las manos rojas y los brazos adoloridos, pero tranquila. Mi papá se dedicó a limpiar terrenos, a deshiervar potreros, a preparar tierra para cultivo. Se levantaba con el sol, trabajaba todo el día y volvía cansado, pero en paz. Yo me quedaba con Emiliano. Él también cambió, dormía mejor. Ya no lloraba sin razón, ya no hablaba solo ni se reía de la nada. Jugábamos con piedras, recogíamos ramas, hacíamos figuras con lodo. El aire era más limpio, el lugar era más callado, pero se sentía bien. No fue fácil, nada lo fue, pero siempre hubo gente buena que nos tendió la mano. Personas que nos vieron con ojos sinceros, que no preguntaron mucho, pero nos ayudaron. Y aunque todavía sueño con lo que pasó, aunque a veces cierro los ojos y veo la cara que salía del montón de basura, sé que hicimos lo correcto. Salir de ahí fue lo mejor que pudimos haber hecho. Ahora ya estoy grande. Tengo a mis propios hijos y ellos sí estudian. Cada vez que los veo salir con sus mochilas me da una alegría que no sé explicar. Es algo que me hace sentir en paz, como si de alguna forma todo lo vivido hubiera valido la pena. Mi hermanito ya no recuerda nada. A veces me pregunta cosas, pero no le cuento todo. Creo que es mejor así. Mis papás ya fallecieron. Mi papá se fue primero y mi mamá poco después. Los extraño todos los días. Siempre los llevo en el corazón. No los culpo de nada. Al contrario, les agradezco con todo lo que soy por haber hecho todo lo posible para sacarnos adelante. Con lo poco que tuvieron, nos dieron lo más importante: fuerza, amor y la oportunidad de empezar de nuevo. Hola querida comunidad, ¿cómo están? Espero que muy bien. Les agradezco mucho que estén de nuevo con nosotros y espero sinceramente que este relato les haya gustado. A mí en lo personal me tocó mucho el corazón. Quiero desearles una bonita jornada y sobre todo que no se me rindan. Todos pasamos por momentos malos, pero siempre sabemos cómo salir adelante. Estas últimas semanas han sido difíciles para mí, mucho. Pero sus mensajes me alegran la vida y me motivan a seguir con ustedes. En verdad que los aprecio mucho y se han vuelto una parte importante de mi vida. Que la vida me los bendiga, mis queridos huéspedes. Son la mejor comunidad que uno puede tener. Aquí siempre serán bienvenidos. Nos vemos hasta la próxima. El último huésped.